Muy buenos días, buenas noches o buenas tardes, queridos alumnos y alumnas. Soy el profesor Teddy Agustín Cabral y esto es Sistemas, Procesos y Estructuras Organizacionales para la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción en su unidad pedagógica María Auxiliadora. Comenzaremos entonces este viaje para poder entender las organizaciones y la efectividad organizacional partiendo de nuestra unidad 1. Lo que haremos es estudiar cómo están construidas las organizaciones, sobre todo. Tenemos estos objetivos de aprendizaje. Después de estudiar este capítulo, que es igual al capítulo 1 del libro, es decir, se basa en el capítulo 1 del libro que nosotros estudiamos, el alumno será capaz de explicar por qué existen las organizaciones y cuáles son sus propósitos, describir la relación entre la teoría organizacional y diseño y cambio organizacional, así como poder diferenciar entre la estructura y la cultura organizacional. También será capaz de comprender cómo los gerentes utilizan o pueden utilizar los principios de la teoría organizacional para diseñar y cambiar su organización con el fin de aumentar la efectividad de la misma. Por último, anteúltimo, identificar las tres principales formas en que los gerentes evalúan y miden la efectividad organizacional. Y por último, valorar la manera en que los diversos factores de contingencia influyen en el diseño de las organizaciones. Para partir de cero, vamos a tratar de entender qué es una organización. Si bien rara vez nos preguntamos cómo se producen los bienes y servicios que nosotros consumimos diariamente, como puede ser la carne, como puede ser el pan, como puede ser la luz, ¿sí? ¿Cómo y por qué las empresas y las personas emprenden estos negocios y solemos acordarnos de ellas solamente cuando no nos cumple? Por ejemplo, cuando nos toca esperar una fila en el banco un día viernes abarrotado de gente, o por ejemplo cuando tenemos que esperar el repuesto de una de nuestras maquinarias o de un automóvil. Entonces, ¿por qué el banco no previó el apuro o por qué la casa de repuestos o el representante de la maquinaria no nos vende un equipo que se rompa menos o que el repuesto esté disponible más fácilmente? Para la mayoría de las personas, las organizaciones en sí son intangibles, es decir, que aunque conozcamos a las personas que atienden en un Claro o en un Tigo, no vemos la razón que motiva a la organización a proporcionar bienes y servicios, así como la manera en que controla y a la vez influye en sus integrantes para que puedan proporcionar este servicio, es decir, servicio de comunicaciones si hablamos en el caso de Tigo, de Claro o de personal. Cómo agrupan los individuos para poder brindarnos ese servicio y otros recursos que son esenciales y que se deben organizar y que la organización así los hace. Entonces, una organización es una herramienta que las personas utilizan para coordinar sus acciones y para obtener algo que desean o que valoran. Es decir, los que valoran la seguridad, por ejemplo, van a crear organizaciones como la fuerza policíaca o la fuerza militar, o decir, el ejército. Las personas que valoran el entretenimiento, por ejemplo, van a crear un club deportivo, van a crear una cancha. O si les gusta el entretenimiento, se crea Netflix. Si aquellos que valoran el apoyo espiritual crean iglesias y crean organizaciones de servicios sociales. Cuando hay tecnologías nuevas y disponibles y se descubren nuevas necesidades, se crean entonces así nuevas organizaciones y otras mueren al volverse obsoletas o deben transformarse. Por ejemplo, cuando nos recordamos de la máquina de escribir y cómo la computadora totalmente desplazó a la máquina de escribir al punto que hoy en día las empresas que fabricaban las máquinas de escribir directamente ya no existen. En los casos se siguen usando para elementos particulares y para trabajos particulares en los bancos, ya que al ser mecanografiado se entiende que hubo una interacción con una persona, entonces tiene una validez como original, pero son contados los casos. Y también puede ser reemplazado eh, por la impresora de puntos, ¿sí? En ese sentido, de que puede entenderse su originalidad a partir de eso.
¿Quién crea las organizaciones y qué satisfacen qué satisfacen las necesidades de las personas? Uno o varios individuos que creen poseer las habilidades y los conocimientos necesarios establecen una organización para producir bienes y servicios. Y otras veces varias personas forman un grupo y crean así una organización para responder a una necesidad que identificaron. Por ejemplo, cuando personas con mucho dinero pueden juntarse con la idea de generar un country club o con la idea de hacer un centro vacacional, o personas eh, con ideas similares o con tendencias religiosas similares pueden crear una iglesia, o con ideas filosóficas o políticas similares generan un partido político. Entonces, lo que nosotros tenemos que analizar para que haya una organización, tiene que haber el espíritu emprendedor, ¿sí? Tiene que nacer un emprendimiento, que es el proceso mediante el cual las personas reconocen la oportunidad para satisfacer necesidades. Luego se reúnen y utilizan sus recursos para satisfacer estas necesidades. Para esto tenemos que hablar de lo que sería el espíritu emprendedor, que es el término que describe al proceso, que es esto que nosotros estamos hablando aquí, el proceso por el cual las personas se reúnen y reconocen esas oportunidades. Entendamos a esto como el emprendimiento, como tenemos en nuestro libro, como el espíritu emprendedor. Vamos a escribirlo aquí, de esta manera, el espíritu emprendedor. Ya se puede tomar nota. Entonces, muy importante para el surgimiento de las organizaciones. Ahora voy a borrar esto pueden pausar el video si quieren, pueden tomar nota. Lo bueno de esto es que pueden tomar notas en cualquier momento, no duden en pausar el video y seguir tomando notas. Hoy en día las organizaciones crecen más rápido y son aquellas que se relacionan con la nueva tecnología de la información, ¿sí? Vamos a tomar un ejemplo clave mencionado en nuestro libro, que es Amazon. Saben que hoy en día la persona más rica la persona más rica del mundo en el año 2020 es justamente Jeff Bezos, que es el director de esta compañía. Amazon en varias veces durante nuestro análisis nos va a servir para ilustrar cómo la revolución de la nueva información afecta la forma en que operan las empresas y la forma en que crean valor, que esta es una palabra que tenemos que tener en cuenta más adelante y de forma sucesiva: crear valor. Esta es una de las razones de ser de las organizaciones. Una de las razones de ser de las organizaciones. Crear valor es lo que nos permite ser elegidos entre las otras empresas. Por ejemplo, hablamos del caso de Amazon, que es un ejemplo que da el libro y es bastante interesante para analizarlo. En el año 93, el señor Bezos, Jeffrey, que es un licenciado en ciencias de computación, es decir, un bachiller, ingeniero eléctrico por la Universidad de Princeton. Ahí está un detalle: el señor estudió en Princeton, una de las mejores universidades del mundo, y aparte tiene una historia familiar que también lo ayudó mucho. Comenzó a cansarse de trabajar para un banco de inversiones de Wall Street. Ojo, trabajaba ni más ni menos que en Washington, en el Wall Street. Es decir, el espíritu emprendedor que tenía este señor era fantástico, porque dejó una comodidad que muchas personas desearían, o serían lo máximo que desearían en la vida, justamente para emprender una idea de negocio que hoy en día lo convirtió en la persona más rica del mundo. Él pudo ver, estando en Wall Street, que en aquella época, hablamos del año 1994, que el crecimiento que tenía el Internet por año era del 2300%, era muchísimo. Entonces, se deshizo de todo esto que tenía de un muy buen pasar al trabajar en Wall Street, y lo que hizo fue conseguir inversión para poder armar algo que tenga que ver con el Internet. En este caso fue Amazon. La oportunidad que encontró para explorar sus habilidades en el mercado virtual entonces fue la venta de libros. Algo bastante sencillo. Decidió vender libros. Hoy en día es una empresa que vende de todo. Y se sentó en
la costa oeste, en el norte, muy cerca de Canadá, hay una ciudad que se llama Seattle, que está en el estado de Washington, es la capital del estado de Washington, y es ahí donde se desarrollan la mayor cantidad de software nuevo, es decir, está la casa matriz de Amazon, y es una meca tecnológica. ¿Cuál fue la visión que tuvo este señor cuando creó su empresa? Nosotros es muy importante, ya sé que posiblemente hagan misión y visión durante muchísimo tiempo. La misión de este señor al crear Amazon fue utilizar Internet para productos que educaran. Entonces vamos a poner Internet, productos que, productos que educaran. ¿Sí? Informaran y que inspiren. Si su idea, por eso buscaba vender libros, esta era la misión que ellos tenían. Entonces los clientes podrían buscar, ¿y cuál es la visión? Que los clientes podrían buscar fácilmente cualquier libro impreso. Entonces los clientes buscar cualquier libro impreso. En un catálogo que era computarizado, que yo les digo, en mis primeras experiencias de joven, Amazon era una, y sigue siendo una plataforma muy fácil de acceder. Hoy en día con la app de Amazon, se puede bajar de Google Store o del Store también de Apple, es mucho más fácil de navegar que en el navegador, mucho más fácil de visitar, perdón, que en el navegador. Entonces, ya en el año 1900, supongamos, en el año 2000, fue cuando pude conocer Amazon, y era súper accesible y fácil de utilizar, sí, y tenía una variedad enorme. Recuerdo haber comprado libros ya en aquella época, seguramente a un 50% incluido el flete de Estados Unidos, un 50% menos de lo que se conseguía ya en Encarnación. Y en el Paraguay ya hablamos, pero alrededor del año 2020, años atrás. Se podían comprar libros y venían por correo a un precio mucho más barato. Si uno podía empezar a leer por mucho menos, y sabemos que el precio en relación a nuestro ingreso, el precio de los libros en relación a nuestro ingreso es una de las principales determinantes que la gente no lea tanto, aparte que la lectura en sí es es un hobby bastante selecto, ¿sí? Entonces en el año 1995 lo que hizo el señor fue conseguir prestado, ¿sí? Consiguió una inversión en el año 1995 de 7 millones de dólares, y de ahí es historia. Si bien Amazon creció hasta hoy convertirse en la empresa una de las empresas más grandes del mundo, pero partimos que la calidad de su organización viene a partir de esto, es decir, de la idea que ellos han tenido, de su misión, de su visión, y cómo construyeron la estructura de su empresa.